Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante fundamental, digamos, dentro de lo que es el campo de la salud mental y sobre todo para nosotros, los psicólogos y las psicólogas comunitarios y comunitarias. Vamos a estar conversando justamente sobre salud mental comunitaria. Los objetivos de la clase de hoy entonces van a ser definir y analizar en primer lugar este concepto de comunidad que requiere, digamos, de un trabajo bastante profundo que seguramente ustedes ya han realizado en otras materias, porque es un concepto central en nuestro campo de trabajo, y lo vamos a analizar en profundidad y también vamos a revisar un poco la perspectiva sociohistórica de este concepto y su recorrido a lo largo de las diferentes épocas hasta llegar a la actualidad, pensando también un poco el impacto que tiene este concepto y el lugar que tiene en las disciplinas en ciencias de la salud y específicamente en psicología comunitaria. Vamos a indagar también sobre las tensiones que genera este campo de trabajo de lo comunitario en las prácticas de la psicología, dentro sobre todo del primer nivel de atención. En primer lugar entonces vamos a trabajar cuál es el sentido del concepto comunidad. Vamos a correr un poco, ahí está, del concepto comunidad en las propuestas de salud mental comunitaria. Esta perspectiva comunitaria adquiere diferente impacto dentro de la salud mental comunitaria. En primer lugar, podemos hablar de una perspectiva comunitaria en cuanto a los servicios de atención en territorio, las leyes y documentos internacionales y las diferentes normativas que trabajan sobre todo en la perspectiva también de derechos a la salud, advierten la necesidad de trabajar los problemas de salud de las personas dentro de su comunidad. Y en este sentido, estipulan que para que eso se logre, es necesario que los servicios de atención estén lo más próximos a la persona posible. Y esto requiere un esfuerzo de gestión que tiene que ver con descentralizar estos servicios de atención para mejorar el acceso. Descentralizar quiere decir justamente que no todas las acciones en salud se lleven a cabo dentro de, por ejemplo, espacios hospitalarios únicos, sino que es necesario abrir abrir o sostener o mejorar los que ya estén dispositivos y servicios como las unidades sanitarias o los centros de atención primaria dentro de cada barrio, dentro de las distintas comunidades. Esto requiere, como bien decía al principio, un esfuerzo de gestión para, en primer lugar, abrirlos en función de las necesidades de cada comunidad, porque no todas las comunidades necesitan lo mismo, es decir, no en todas las comunidades es necesario abrir una unidad sanitaria, pero bueno, tal vez en algunas comunidades, sea necesario abrir un centro de salud de nivel intermedio, no una unidad sanitaria. En otras comunidades va a ser necesario instalar postas de salud domiciliarias, porque bueno, el traslado de las personas tal vez a los centros de salud para realizar consultas espontáneas o para los controles, qué sé yo, en comunidades rurales, por ejemplo, las postas de salud y el dinamismo que tienen las postas de salud, que se acercan a la casa de las personas y recorren amplias zonas del territorio, es, digamos, una propuesta muy interesante para ciertos espacios y ciertas comunidades. Entonces, este esfuerzo de gestión requiere, en primer lugar, abrir espacios en función de las necesidades de las personas, entendiendo que no todas las comunidades necesitan los mismos servicios, los mismos profesionales dentro de los territorios, el mismo tipo de dispositivos de atención. Y en segundo lugar también sostener con presupuesto adecuado estos espacios. Otro aspecto de la perspectiva comunitaria dentro de salud mental comunitaria tiene que ver justamente con dos puntos claves que tiene toda perspectiva comunitaria,
que es centrar las prácticas en las necesidades de los usuarios y de las usuarias, que es un poco lo que decía anteriormente, que no todas las comunidades y no todas las personas tienen las mismas necesidades en salud. Podemos pensar, por ejemplo, en las necesidades de salud de diferentes grupos etarios. No es lo mismo una comunidad en donde la mayoría de las personas, en donde la mayoría de los hogares están conformados por familias jóvenes con niños pequeños, que una comunidad en la que la mayoría de los hogares son de personas adultas mayores que viven solas y la mayoría están mutualizadas. Entonces, centrar las prácticas en los usuarios está un poco también ligado a esto de gestionar los servicios en función de las necesidades de la comunidad. Otro punto que tiene que ver con centrar la práctica en las necesidades de los usuarios tiene que ver con impulsar la participación activa de las personas en los tratamientos. Esto quiere decir, en concreto, negociar el tratamiento con las personas, ver los recursos que tiene esa persona, los recursos que tiene esa comunidad y pensar estrategias de atención en función de esos recursos simbólicos, culturales. No es lo mismo, por ejemplo, lo que podemos... no es lo mismo, por ejemplo, lo que podemos dar una prescripción escrita a una persona que no sabe leer ni escribir, ¿no? O qué tipo de información brindamos. También la escucha activa entra acá, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene la persona para, de alguna manera, llevar adelante el tratamiento que nosotros pensamos como ideal? Y en función de eso, adecuar lo mejor posible el tratamiento a las posibilidades de la persona. Otro punto que tiene que ver con esto es la participación social, que básicamente lo trabajamos en otras clases y que tiene que ver con incluir de la manera más concreta posible la decisión de las comunidades o la participación de las comunidades en las decisiones que se toman con respecto a los servicios de salud. Y, por ejemplo, en algunos países existen asambleas de usuarios y de usuarias de ciertos servicios que de alguna manera inciden, llevan a los secretarios de salud, las secretarias de salud, a las personas que gestionan, acercan, digamos, sus inquietudes y sus pareceres con respecto a ciertas decisiones que se tienen que tomar en relación, por ejemplo, al presupuesto, cuánto se va a destinar a cierto espacio. Esto requiere, también implica una mirada de la gestión, una mirada de gestión comunitaria, digamos, de que el proceso de gestión no recaiga todo en una sola persona que decide, sino que sea participativa la gestión, con opinión de trabajadores y trabajadoras, con opinión de usuarios y de usuarias. Esto se puede porque tal vez ustedes, mientras escuchan esto, digan, bueno, siempre se habla de lo mismo, pero no se practica. Porque requiere justamente un esfuerzo de gestión, requiere transformar, digamos, toda la lógica de gestión de un sistema de salud. Instalar, por ejemplo, la idea de asambleas de usuarios, de trabajadores y de gestores dentro de los espacios de las unidades sanitarias, de los hospitales. Hay países que han llevado adelante este modelo de gestión participativo. Entonces, no es imposible, pero sí requiere una gran transformación del sistema. Pero, si bien tal vez no podemos inmediatamente transformar todo el sistema de salud, podemos implementar pequeños espacios de decisión dentro de nuestros lugares de trabajo, dentro de la unidad sanitaria, incorporar en las reuniones de equipo la mirada de la comunidad a través de algún representante o de alguna representante de la comunidad. No sé, digamos, se trata de pensar estrategias que impulsen la participación real de las personas en salud. Y también, por último, otra esfera que toca la perspectiva comunitaria en salud mental es la integración social, digamos que es el nudo central de las prácticas en salud mental. La integración implica justamente alojar la diversidad
de las personas, digamos, la diversidad de los seres humanos dentro de la sociedad. Es un poco, cuestiona un poco el paradigma de la inclusión, porque inclusión se refiere a incluir a algo que ya está armado, ¿no? Que incluyo a alguien en esto que ya está armado. Integrar significa justamente que yo también me nutro de esa diferencia, digamos, que amoldamos también el espacio para alojar las diferencias. Entonces, integrar socialmente a las personas que tienen algún problema de salud mental, en este caso, pues estamos hablando de salud mental, requiere también de un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. Otro punto dentro de la perspectiva comunitaria es el lugar que tiene lo comunitario, así como concepto central, en estas propuestas de salud mental comunitaria, que por un lado lo comunitario engloba, como dijimos un poco en la diapositiva anterior, ciertas prácticas, que cuando yo hablo de lo comunitario, ustedes seguramente ya se les ocurren cosas, ¿no? Sobre lo comunitario. Estas prácticas, que son llevadas adelante fundamentalmente en el primer nivel de atención, por ejemplo, actualmente están, digamos, atravesadas por muchas representaciones, valores y prejuicios justamente en torno a lo comunitario. Esto lo vamos a trabajar un poco en las diapositivas que siguen, pero bueno, cuando hablamos de lo comunitario, hablamos de una multiplicidad y una diversidad de formas de trabajo en territorio que necesariamente tenemos que revisar, porque muchas veces lo comunitario se torna en algo demasiado inespecífico, y cuando algo tiene poca especificidad, nos impide justamente trabajarlo en profundidad, ¿no? Cuando algo se diluye demasiado, nos impide analizarlo en profundidad. Lo comunitario es el eje y el cimiento conceptual en salud mental comunitaria, es justamente una propuesta central de abordar los problemas de salud mental de manera diversa, lo vamos a trabajar un poco más adelante, y dentro del movimiento de reforma psiquiátrica, que ustedes como ya han visto, y si no lo han visto vamos a introducir un poco, pero lo han visto cuando se habló de la ley de salud mental. El movimiento de reforma psiquiátrica es un movimiento que, digamos, que se fortalece a mediados del siglo XX y que tiene que ver justamente con cuestionar la modalidad de abordaje de los problemas de salud mental de manera asilar, que era lo que se hacía hasta el momento. Se sacaba ese sector que presentaba problemas de la sociedad, se lo alejaba de la comunidad, y esa era la forma de tratamiento, digamos. Cortar el lazo social de la persona que tenía un problema de salud con la comunidad en general, y la dimensión relacional de esa persona quedaba resumida a lo institucional, el hospital, y algunas cosas que se desprendían alrededor del hospital, digamos, pero el centro de la vida de la persona empezaba a ser la institución. Entonces, el movimiento de reforma psiquiátrica toma, digamos, de manera muy firme la propuesta de ampliar el territorio de tratamiento, digamos, para estas personas que tienen algún problema de salud mental. Y bueno, y tienen, digamos, fundamentos muy claros de por qué lo comunitario, fundamentos que tienen que ver con el tratamiento, con lo terapéutico, digamos. No es lo comunitario como algo ideal y abstracto que suena lindo para trabajar en salud. Trabajar en salud mental comunitaria tiene un porqué y tiene un fundamento terapéutico que, digamos, que es lo que le da consistencia, digamos. Bueno, las primeras definiciones sobre el término comunidad surgen a finales del siglo XIX, digamos, como
una contraposición a algo que estaba sucediendo en la sociedad y que tenía que ver con nuevos modos de relación a partir de lo que ya venimos hablando en otras clases, de la transformación de la vida de las personas cuando sucedieron, digamos, las principales dos revoluciones en la era de las revoluciones, la burguesa y la industrial, digamos. Esas dos revoluciones marcaron un cambio en la dinámica social que hizo que la sociología empiece a revisar un poco esta dinámica relacional y empiece a encontrar, digamos, distintas formas de vincularse en la sociedad preindustrial, para llamarlo de alguna manera, y en la postindustrial. Estas diferencias hacen que desde la sociología se proponga el concepto comunidad para englobar, digamos, toda aquella vida preindustrial, aquellos modos de vida preindustriales ligados a la vida rural. Estas comunidades preindustriales, los sociólogos y sociólogas las caracterizaban como relaciones familiares inmediatas, digamos, la comunidad estaba conformada por vínculos inmediatos de amigos, de vecinos y vecinas, que de alguna manera estaban ligados al territorio de manera concreta, digamos, tanto el territorio como el oficio, por ejemplo, o el apellido de la familia, daban a la persona una identidad social muy fuerte, ¿no? Fulano, el carpintero, ¿no? Entonces, José el carpintero, Marta la enfermera, digamos, había una vinculación muy fuerte con el territorio, con el oficio, con el rol. Ese oficio tenía que ver con el rol social que cumplían en una comunidad muy acotada, ¿no? La persona que se ocupaba de la salud, la persona que se ocupaba de tener los insumos básicos para la vida, entonces, que tenían almacenes. Entonces, el prototipo de relación era esta familia con relaciones inmediatas de amigos, amigas, vecinos y vecinas, y la identidad social se basaba en estos dos pilares: la afiliación, quiere decir los lazos de pertenencia a una familia, y el territorio de nacimiento o de vida, y el oficio también. Y este concepto de comunidad entonces empieza a surgir para, como decíamos, para nuclear todas estas características de las comunidades preindustriales. Se antepone, digamos, al concepto de sociedad, que es el concepto con el que los sociólogos y sociólogas nombraban de alguna manera la forma de organización social posterior a la industrialización. Ustedes ya saben que la industria lo que hizo cuando se fortalece, digamos, todo el sistema industrial, muchas personas empezaron a vivir en las ciudades y eso transformó también las relaciones anteriores. Los sociólogos y sociólogas empiezan a ver en este tipo de organización social valores diferentes a los de la comunidad. Digamos, el concepto de comunidad en esta época, principios del siglo XX, guarda de alguna manera cierta nostalgia, cierta valorización como positivo, al lado del de sociedad, que empieza a tener una valorización más negativa, ¿se entiende? Una valoración un poco más... el concepto de sociedad nuclea de alguna manera formas de vincularse en donde se da cuenta de todo lo que se ha perdido a partir del liberalismo. Por ejemplo, una pérdida de esta relación inmediata con la vida familiar y nuclear propia de la vida comunitaria, implica un alto grado de individualismo, impersonalidad. Ya, digamos, el oficio no te decía quién sos porque trabajabas en una fábrica, al igual que tus vecinos y vecinas, digamos, eras una persona más dentro de un gran engranaje industrial. Ya tu oficio no implicaba, en la mayoría de los casos, algo
algo que te individualizaba. Sí, después ciertos oficios se tornan también como parte de una identidad colectiva, como por ejemplo cuando se empiezan a agrupar por gremios, digamos, después los oficios vuelven a tener, digamos, esta cuestión de identidad fuerte para las personas que aún hoy se sigue sosteniendo, ¿no? El trabajo, como vimos en clases anteriores, es un eje ordenador de la vida de las personas y es un eje ordenador de la vida comunitaria. Entonces, estas primeras definiciones abarcan muchas cosas, aspectos legales, económicos, culturales e intelectuales, pero lo central que define lo que es una comunidad versus lo que es la sociedad, que a principios del siglo XX, recordemos, se veían así, como comunidad versus sociedad. Después vamos a ver que esto se reformula, ¿sí? Esta idealización de la vida comunitaria deja lugar a un análisis un poco más profundo del concepto de comunidad que deja ver otras cosas de la vida comunitaria y ya deja de idealizarse como un periodo de vida mejor que el de la sociedad postindustrial. Entonces, lo central dentro de estos dos conceptos es que tanto el concepto de comunidad y el concepto de sociedad marcan o nos hablan de una forma de organización de la vida de las personas. Ahora bien, los antecedentes de lo comunitario dentro de las políticas públicas, digamos, la perspectiva comunitaria dentro de las políticas públicas, empiezan a incluirse, digamos, o empezamos a ver estos rasgos luego de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, fundamentalmente, cuando se instituye el primer sistema de seguridad social. Pero anteriormente a eso, en Alemania, surgen algunas leyes que de alguna manera protegen, ¿no?, la vida de los trabajadores y de las trabajadoras en la industria. Entonces, en Alemania, como vimos, en Europa todo el tema de la revolución industrial trajo aparejada muchas transformaciones en la vida de las personas, y una de las cuestiones que se empiezan a ver es las enfermedades o los problemas de salud ligados al trabajo que hacían las personas, ¿no? Ciertos trabajos traen como consecuencias problemas de salud y entonces el Estado empieza a necesitar ocuparse, porque eran muchos, digamos, los problemas que surgían a partir de accidentes de trabajo, enfermedades. Imagínense que en esa época todavía no se veían las consecuencias de ciertas ocupaciones y no se hablaba de los problemas de salud que trae el trabajo, ¿no? Hoy conocemos, por ejemplo, que el sedentarismo en algunas prácticas o el exponerse a ciertos riesgos ambientales en otros trabajos generan enfermedad. Bueno, en aquel tiempo recién se estaba empezando a ver algunas consecuencias de la vida industrial y se empiezan a crear entonces normas o leyes o seguros que protegen a las personas que tienen alguna enfermedad producida por el trabajo. Entonces hay leyes por accidente de trabajo y también empiezan a generarse los primeros sistemas jubilatorios, ¿no? Bueno, vos dejaste de trabajar, de ahora en más el Estado va a sostenerte en tu vida postlaboral. Estas leyes lo que implican es el Estado se encarga de una parte y tu empleador o empleadora se encarga de otra parte. Es, digamos, una cooperación entre el Estado y el sistema privado. En Inglaterra, ya varios años después, digamos a mediados del siglo XX, se instituye el primer sistema de seguridad social más completo, digamos, no solamente vamos a proteger a las personas que tengan algún riesgo laboral, sino que vamos a proteger a las personas que tengan algún
riesgo que amenace su ingreso económico. El ingreso económico, que es lo que sostiene la vida de esa persona. Entonces, vamos a proteger a un sector más amplio de la población. Esto imagínense que es posterior a las guerras mundiales, que se ve, digamos, el sufrimiento y el malestar y la carga de enfermedad y sufrimiento que trajo todo, digamos, los periodos de guerra. Entonces, estos dos antecedentes son los primeros ejemplos más fuertes, digamos, porque obviamente hubo anteriores, pero estos son los más evidentes en cuanto a pensar lo comunitario dentro de una política de salud, de una política pública, perdón, no solo de salud. Entonces, acá lo que podemos hacer es un recorrido histórico un poco, digamos, un poco rápido, porque ustedes ya han visto un montón de estos conceptos en otras clases, del concepto de comunidad dentro de la historia y también cómo se ha ido incluyendo la perspectiva comunitaria en el diseño de las políticas públicas, que son dos temas, ¿no? Uno es que vimos también en una de las clases anteriores sobre modelos de Estado. Entonces, empezamos en el siglo XIX, en la era de las revoluciones, que ustedes ya conocen de muchas clases anteriores, cuando empieza a verse esto del concepto de comunidad como contraposición al de sociedad, que estaba, digamos, de alguna manera mostrando un tipo de vinculación distinta por la industrialización. Luego tenemos en 1940 el primer estado de bienestar en Inglaterra, digamos, que empieza, y también diversos modelos de estado de bienestar que empiezan a tener lugar en el mundo en general, pero, digamos, esta perspectiva de un Estado que proteja a las personas trae un poco esta idea de pseudo-comunidad, porque la solidaridad que se adjudicaba a los vínculos comunitarios preindustriales, en donde las personas, como vimos en clases anteriores, resolvían sus problemas en estos vínculos inmediatos comunitarios, ¿no? Resolvían sus problemas en la comunidad, estos vínculos solidarios. Dentro de la sociedad, digamos, estos vínculos se debilitan, este vínculo solidario comunitario, por lo que el Estado de alguna manera tiene que hacerse cargo de algo que antes se resolvía en la comunidad. Entonces, el Estado de Bienestar un poco actúa como una pseudo comunidad organizadora de la solidaridad entre las personas, ¿no? Y la distribución equitativa del acceso, etc. Hasta 1980, digamos, el concepto de comunidad viene un poco teñido de todo esto, ¿no? Lo comunitario versus la sociedad postindustrial o la sociedad capitalista. Entonces viene un poco teñido de todo esto. En 1980 se retoma el interés, empieza a deteriorarse, como vimos en clases anteriores, el estado de bienestar, el Estado empieza a achicar su rol, ¿no? Como vimos en la clase anterior, el Estado se empieza a achicar y se corre un poco de ese lugar de protección. Y entonces en 1980 la sociología retoma un poco esto de lo comunitario. ¿Por qué? Porque ve cómo ante este estado que se empieza a achicar, los vínculos comunitarios empiezan a resurgir desde esta cuestión solidaria, que es algo de lo que vimos también en la clase anterior, ¿no? Cómo resurge de alguna manera lo vincular comunitario cuando el Estado se corre de su responsabilidad de garantizar ciertos aspectos, como salud, como vivienda, comida, etc. Entonces se reformula de alguna manera la idea de comunidad ante esta ausencia de seguridad y referencias que brindaba el Estado.
Bueno, hasta acá entonces vamos a trabajar la primera parte de la clase y en la segunda parte vamos a trabajar sobre el concepto de salud mental en la comunidad.